Buenas tardes, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, excelente. Qué bien, Carlos, que ya estás por acá. Tengo yo también la fortuna de presentarte. Nosotros Gracias. vamos turnándonos para hacer estas presentaciones. Entonces, bueno, bienvenido, Carlos. Les Gracias. cuento, nuestro siguiente conferencista es Carlos Andrés Cuesta Yepes. Eh, Carlos Andrés se presenta de la siguiente manera, nos dice, soy cartagenero con alta formación en valores desde la familia como motor de la sociedad, conformó un hogar junto a Ana Cardona y Carlos Andrés, mi hijo, lleno de mucho amor, disciplina y sueños. Se considera entonces un gran líder con mucho sentido humano, con gran capacidad de trabajo en equipo y habilidades comunicacionales, apasionado por el conocimiento humano y lo técnico, le gustan los retos, liderar con el ejemplo, aportar desde la perspectiva a las nuevas, desde su perspectiva a las nuevas generaciones y ser referente para que nuevos talentos generen una gran sociedad de conocimiento para Colombia y para el mundo. Me parece muy bonito como quiso presentarse Carlos. La conferencia que él nos va a compartir, pues va hasta que va a estar hasta las 5:30. Es decir, a las 5:30 empezaría el otro conferencista. Yo les pido el favor que cualquier inquietud la vayan escribiendo en el chat. Carlos, ojalá alcanzáramos a terminar unos minutos antes para poder conversar un rato contigo. Bueno, bienvenido. Voy a arrancar con mi presentación. Muchas gracias. Espero que todos, por la oportunidad de brindar esta charla. Estoy muy, muy, muy emocionado de poder compartir con ustedes lo que hemos venido haciendo en materia de todo este nuevo mundo para todos de la inteligencia artificial. Ahí están viendo bien mi pantalla, ¿cierto, Fabiola? Sí, la estamos muy bien. Y fíjate que yo hubo algo que no dije que me parecía súper importante y es que tú eres el vicepresidente de ASIS. Por fijarme en esa presentación tan maravillosa y tan humana que colocaste, se me olvidó decirles a todos que eres el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y que es un honor para nosotros, pues, que estés acá acompañándonos. Sí, sí, muchas gracias. No, el honor es de nuestro como organización y a mutuo personal. Es para mí maravilloso poder compartir un poquito de este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Fíjate que muy interesante lo que los anteriores conferencistas, especialmente lo que Pedro nos mencionaba, porque yo voy a hablar de lo que está detrás de esos logros que están haciendo estos nuevos modelos de inteligencia artificial. O sea, ¿qué está detrás de ellos para que ellos puedan hacer eso? Y ahí vamos a encajar. Nuestros participantes van a darse cuenta cómo está haciendo ChatGPT y otras inteligencias artificiales para lograr lo que están logrando. Lo que Pedro decía que en 5 minutos armó el análisis de 3 diferentes fuentes de datos con una presentación. Se va a ver encajado en lo que yo voy a presentar y en el ejercicio que al final les voy a mostrar. Entonces, repito, mi charla es redes neuronales artificiales, base de la inteligencia artificial y su relación con los datos. Voy a poner un pequeño video de concientización. No solo dura 1 minuto aproximadamente y van a ver un juego de imágenes y van a ir entendiendo de qué estamos hablando para luego hablarles de nuestra agenda. Oh, Carlos, ¿el video tiene algún tipo de sonido? Sí, por supuesto. Entonces creo que toca que Pero no te dejes de preocupes, compartir. es un sonido ambiental, es un sonido ambiental. No te preocupes, no hay ningún problema. Es sonido ambiental, no tiene voz ni nada. Así que lo podemos hacer así. Solo quiero que vean el juego de imágenes.
Bien, lo que acabamos de ver son un conjunto de imágenes que han sucedido durante mucho tiempo, desde entre los años 50 y 60 hasta la fecha, de cómo el ser humano siempre ha querido encontrar patrones en todo. Y por eso tenemos esta agenda para entender esa búsqueda de los patrones. Ese hito de concientización, que era ese pequeño video, vamos a hablar de los antecedentes históricos de las redes neuronales artificiales, la definición de una red neuronal artificial, componentes, características, función base, el funcionamiento, su clasificación, cómo es el proceso de aprendizaje, cómo es su tamaño, las aplicaciones y un ejemplo. Esa es nuestra agenda de la charla de hoy. Pues comenzamos pensando que las redes neuronales artificiales lo que busca era originalmente iniciar una simulación abstracta de los sistemas nerviosos biológicos. Si ustedes se dan cuenta, así es una neurona, las partes que nos enseñaron cuando estábamos mirando la anatomía humana de lo que es una célula cerebral, y el afán del ser humano en tratar de simular o de emular este componente es lo que nos ha llevado a lo que conocemos hoy como redes neuronales artificiales, RNA. Por allá en el año, lo decían, en 1957, propuesto por Frank Roosevelt, el primer modelo que se llamó perceptrón. Lo veremos en la siguiente gráfica. En el 1969, es decir, poco después de 10 años, en un estudio publicado por Marvin Minsky, se muestran las limitaciones que tenía el perceptrón para interrelacionarse y comunicar y transferir datos. Entonces generó un nuevo vacío de conocimiento que fue subsanado 10 años después, en 1969 hasta 1986, en lo que se conoce como el Valle de la Inteligencia Artificial, es decir, un concepto que estaba emergiendo, pero que no sentaba las bases y no convencía a la academia ni a la ciencia. Una reacción en cadena donde hubo pesimismo sobre lo que las redes neuronales artificiales podían llegar a ser. Sin embargo, en 1986, gracias a un artículo publicado por Rumelhart, Hinton y Williams en una universidad europea, ellos describieron que usando varios perceptrones comunicados, es decir, haciendo como hace nuestro cerebro, que es interconectando una cantidad de neuronas, sí podíamos encontrar un poder superior de cálculo al que en algún momento un ser humano podría hacer, e inclusive una máquina sin tener este tipo de desarrollos. Ese algoritmo se llamó el backpropagation, que lo que es obtener un resultado y volverlo a introducir como una entrada para volverlo a calcular. Eso es lo que es backpropagation. Más adelante, como informamos en nuestra agenda, lo miraremos con detenimiento. En 1995 ya encontramos una nueva versión de esas redes neuronales, que es la que hoy está sirviendo de base para los reconocimientos de patrones de sonido, de imágenes, combinación, entradas y subentradas, que son las redes neuronales convolucionales, que fue aplicarle a estas redes neuronales que se construyeron en 1986 una teoría matemática que se llama la convolución. Esa teoría matemática lo que consiste es en el principio que conocemos hoy en el adagio popular, divide y reinarás. Tomar el dato y dividirlo entre los más pequeños datos que se puedan para encontrar una tercera función lineal que permita que esos pequeños pedacitos muestren patrones. Y esos patrones son los que va a aprender el modelo para posteriormente utilizarlo como entrada y seguir creciendo en conocimiento. Un artículo reciente de Economist decía que el cálculo que tiene OpenAI es de que más o menos en los 2 años que lleva casi de funcionamiento de OpenAI, el poder de conocimiento o de aprendizaje que ha tenido el sistema es más del 200.000 millones % de crecimiento. Es decir, todos los que calculan inmediatamente se convierten en insumos para que esa inteligencia artificial conozca mucho más. Entonces, el poder de esto es supremamente abismal. Entonces, aquí miramos cómo el afán del ser humano de convertir una neurona en una emulación de ese comportamiento constituye en este modelo matemático llamado red neuronal, que lo que contiene son unas entradas que emulan las dendritas, que son las que se comunican por parte de esa célula con las demás o con los demás órganos del cuerpo. Tenemos una función de activación que es el soma, es como el control, quien controla esa función de activación es quien permite arrancar, y tenemos una salida que la produce el axón.
La salida que está aquí la produce la acción, que es una función y. Entonces, esto estamos hablando de matemáticamente una función de y basada en x. Entonces, podemos definir que una red neuronal es una base fundamental de la inteligencia artificial porque simplemente imita el funcionamiento biológico del cerebro. Tiene múltiples entradas y tiene una salida y que se calcula realizando, una vez las entradas están ingresadas, valga la redundancia, al menos un par de operaciones, que son las siguientes. Una vez las entradas que están aquí son las x1, x2 hasta x sub n, se les asigna un peso. Ese peso, como en cualquier modelo matemático, es el peso que tiene una variable respecto del modelo. Esos pesos inicialmente se pueden decir que son pesos subjetivos, pero el modelo es tan eficiente que cuando hace la siguiente iteración, él revisa esos pesos que le dimos a las variables para determinar si están adecuados. Un ejemplo básico. Nosotros vemos el bajo rendimiento de un grupo de estudiantes y se hace un análisis. El Consejo Superior de ese centro educativo dice, vamos a analizar qué está pasando. Hay 3 variables que vamos a evaluar: la infraestructura, la biblioteca y el profesorado. ¿A qué le damos más peso? Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a darle el 50% del peso a la infraestructura y el 25% a la biblioteca y el 25% a... Emitimos un modelo, sale el resultado de aplicar ese modelo y no nos convence. Entonces nosotros decimos, mire, yo creo que debemos variar el peso, creo que debemos darle más peso al profesorado. Vamos a darle el 50 y vamos a reducir al 40 y le damos el 35 a la otra variable. Esa función ya no la hacen humanos. En estos modelos, el mismo sistema de red neuronal o de redes neuronales toma la salida y la ingresa como una entrada y varía los pesos de la variable en un estudio de correlación de variables, que puede ser un modelo, por ejemplo, en decadencia de gradiente, un modelo matemático que lo miraremos en una gráfica aquí, o puede ser una ecuación estructural, un sistema de ecuaciones estructurales para medir correlación de variables. Entonces, una vez ingresa eso, se hace la suma ponderatoria, que es la famosa función, la función base, que es la que sucede aquí, lo que haría en el cerebro humano el soma, que es coger y sumar estas entradas, multiplicarlas por los pesos y entregársela a una función que se llama la función de activación. Esa función de activación es la que nos permite tener estas 3 características de una red neuronal. La característica que se llama aprendizaje, que permite que él pueda aprender de su mismo cálculo y de los cálculos de terceros. La adaptabilidad, que rápidamente se puede adaptar a cualquier escenario, y el paralelismo, que puede estar procesando varias cosas al tiempo. Eso me lo permite a mí la función base. Entonces, encontramos aquí que el funcionamiento de la RNA lo que hace, como vemos aquí, entran los datos, aquí están los pesos 0,2, 0,3, 0,5, 0,9, una suma ponderada, y luego esa información se le entrega a otra función matemática que es la función de activación. Esa función de activación, para el caso de un perceptrón individual, que es una red neuronal sola, no es tan funcional. Pero si nosotros agrupamos varios perceptrones de esto y hacemos una red neuronal multicapa, que es esta que estamos viendo aquí, se van a colocar varias entradas en esa red, porque cada una de las redes neuronales que se agrupan tienen sus entradas, y van a haber múltiples salidas, pero entre la entrada y la salida van a haber una serie de funciones de activación con diferentes pesos que va a permitir estadísticamente encontrar el menor margen de error para poder obtener una salida eficiente. Aquí es donde está el poder, porque entre más capas ocultas haya, es decir, entre más capas intermedias haya, más poderoso es el modelo para entrenar. Entonces aquí está la famosa función de activación, que hay de 3 tipos: una sigmoide, una hiperbólica y una función que se llama ReLU, que es esto se llama matemáticamente una derivada parcial. Lo que hace la función de activación es introducir no linealidades al modelo, que son funciones no comunes, para después de ese modelo, como diría, ese modelo estándar que nosotros representamos en la neurona, encontremos a través de técnicas estadísticas como una regresión lineal, un modelo de salida que permita disminuir el margen de error a por debajo de 5 para encontrar lo más cercano a la verdad, a lo que realmente el ser humano podría concluir cuando recibe datos. Ese resultado es el que produce una salida. Entonces, aquí tenemos el tamaño de la red neuronal artificial. Entre más capas ocultas tengamos, más poderoso es el modelo. Las capas de neuronas ocultas siempre están entre la entrada y la salida, gracias a la combinación de diferentes redes neuronales artificiales.
Este número de unidades ocultas está relacionado con la capacidad. Entre muchas más redes entre más neuronas artificiales pueda conectar, más poderoso se convierte mi modelo. Entonces, para clasificar las redes neuronales podemos hablar de 4 fundamentales. La primera clasificación es el perceptrón monocapa. Ese perceptrón monocapa es el que mostraba inicialmente como una pequeña neurona con unas entradas básicas, una suma ponderada con unos pesos, una salida, una función de activación, y obtengo un segundo modelo no lineal que me va a permitir establecer si estoy cercano a la realidad o no estoy cercano a la realidad. Luego viene la multicapa, que es combinar varios perceptrones monocapa. Esta recibe el nombre de feed forward, porque lo que busca es rápidamente pasar datos a través de varias redes neuronales para calcular diferentes pesos, encontrar los pesos ideales y aplicar una función de activación no lineal para obtener un modelo resultante con una linealidad diferente, pero con un margen de error mucho más pequeño. Estoy hablando un poco de matemática, que es un poco complejo, pero cuando veamos realmente la aplicación de esto es donde entenderemos por qué son tantos cálculos. Luego encontramos las redes recurrentes o apelantes. Las redes recurrentes o apelantes son aquellas que es un tipo de red neuronal que lo que hace es utilizar datos secuenciales o datos temporales, o sea, series en el tiempo, para colocar escenarios diferentes al mismo modelo. Por eso se llaman apelantes, porque apelan a los diferentes escenarios de tiempos pasados, tiempos presentes y tiempos futuros para medir el mismo modelo. Por ejemplo, sencillo, yo quisiera calcular el valor del dinero hoy, el valor del dinero en el futuro y el valor del dinero en el pasado, pero con el mismo modelo de ingreso. Entonces, yo podría utilizar un modelo de red neuronal para decir, mira, con estos 100,000 pesos, ¿cuál sería el poder adquisitivo de mi moneda hace 100 años, hoy y dentro de 150 años? Entonces, él coloca el mismo modelo matemático de ingreso en diferentes escenarios, lo calcula y me muestra los resultados en salidas diferentes. Luego, yo podría utilizar esas salidas como entradas de un perceptrón multicapa y obtener cuál sería el salario ideal entre todos los tiempos que estoy midiendo. Por eso se llaman redes recurrentes o NN. Y por último, las convolucionales, que son las que hoy se están usando para cálculo de patrones. Y lo que hicieron, como bien lo explicaba, era aplicar una teoría matemática que se llama convolución, que es dividir el dato en datos mucho más pequeños de manera lógica para trazar patrones, y luego que tracemos patrones podemos decir exactamente, responder de qué se trata. Aquí vemos el dibujo perceptrón monocapa, el multicapa, que ya lo habíamos mirado, la red recurrente. Fíjense cómo yo comienzo a desplegar el mismo modelo recurrentemente en escenarios de tiempo diferentes y en escenarios de siguiente diferentes, en el 0, en el X, en el 0t-1 y en el t-x a la t-1, el escenario 0x, escenario 0t más 1 y t más. Entonces yo el mismo modelo lo aplico en diferentes escenarios temporales y seriales y puedo utilizarlo para encontrar cálculos como, por ejemplo, analizar una secuencia de texto, sonido, una secuencia de imagen. Entonces hoy encontramos diferentes inteligencias artificiales que reproducen, por ejemplo, voces. Entonces lo que hace este sistema neuronal es, en el primer modelo recibe la voz inicial, luego yo le comienzo a ingresar texto y comienza a utilizar esa misma voz en diferentes escenarios de texto, y lo contrario, textos en la misma voz. Cambian los textos en la misma voz y luego comienza a calcular los fonemas, y esos fonemas son los que posteriormente me van a servir a mí para imitar voces. Esto tiene un componente que hoy nos tiene muy preocupados, y es la regulación o la ética de este tipo de modelos, porque se pudiera suplantar voces. Obviamente, con un estudio fonográfico inmediatamente se puede determinar que no es la voz, pero eso va a causar, podría causar problemas de índole penal, fiscal o disciplinario, y es lo que en Colombia hoy, a través de nosotros, así estamos realizando un trabajo para sugerirle al legislativo pues introducir una serie de controles a nivel de ética y a nivel legal para este tipo de análisis. Estos modelos son funcionales, poderosos, pero se pueden convertir en una herramienta muy complicada para procesos no santos. Y tenemos la red convolucional, que, como le decía, tenemos una capa de partida. Lo que hacemos es dividir esa capa en capas más pequeñas, luego esa en otras más pequeñas, hasta encontrar el modelo ideal de una capa clasificadora de pequeñas partes con lógica, sin que se pierda la lógica,
y encontrar ese patrón en cada una de esas capas para que luego yo, a través de ese patrón, yo pueda determinar exactamente esa imagen que me representa. Esta red neuronal convolucional es lo que se ha convertido hoy en el boom para el análisis. Este es un ejemplo. Yo le pregunto a un ser humano, ¿tú qué ves? El ser humano que tiene conocimiento dice, esto es un pájaro. Luego yo le ingreso a un modelo de red neuronal convolucional en una máquina, en un PC, y le ingreso esta imagen sin nombre y sin nada. Y lo que hace él para responderme qué es que aplica la teoría matemática de convolución, divide en pedacitos cada una de estas imágenes, la divide en varios pedacitos. Luego comienza a dividirla más pequeña, comienza a pixelarlo, a quitarle colores, a ponerla más pequeña, y él termina encontrando estos tres patrones. Estos tres patrones, a partir de otros datos que no tienen que ver con el modelo, él dice, esto parece un pico, esto parece una cabeza, esto parece una cola. Si yo sumo un pico, una cabeza y una cola, esto es un ave. Entonces, el sistema lo que hace es convolucionar el dato inicial hasta el dato más pequeño con lógica, trazar un patrón desde la primera imagen hasta la más pequeña, y con base en lo que él tiene, en datos que él tiene, no históricos de la misma imagen, datos de terceros o datos que tienen sus bases de datos, él puede asumir y decirte que este es un ave. Eso es lo que es una red neuronal convolucional. Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es el aprendizaje? Entonces, eso que está detrás de esos datos que nuestro colega Pedro manifestó que hace ChatGPT cuando tú introduces un prompt, ese prompt que tú le estás dando es lo que tú quieres, o sea, la función que tú quieres, que sería la salida que tú necesitas, le estás dando unos datos de entrada, haces un forward propagation hacia adelante, ahorita vamos a ver esta secuencia de pases más fácil. Llega, se calculan los pesos, hace la sumatoria entre las capas ocultas, comienza a hacer aquí una serie de estadísticas para determinar el margen de error más pequeño, disminuyendo o subiendo los pesos que correspondan de cada una de las variables. Aplica la función del coste. Esta función del coste es para reducir la pérdida, es decir, disminuir el error. ¿Cómo hace? Utilizando una función de descenso en gradiente. Una función de descenso en gradiente que puede ser de tres tipos, baja, media y alta. Lo que él va a buscar aquí es niveles altos de convergencia, es decir, que los datos se parezcan. Cuando los datos se dispersan, ese dato lo elimina porque esa variable no tiene correlación con la salida misma. Entonces, aplicando las tasas de gradiente, que sería la función de cálculo costo, varío los pesos que yo tenía inicialmente en la red neuronal y hago el backpropagation, que es lo que me va a permitir aprender de la salida. Este backpropagation regresa como una entrada y volvemos a aplicar el cálculo hasta que sea casi cero el cálculo del error, es decir, el cálculo del costo. Cuando ya casi sea cero, la red neuronal ha aprendido tanto de las variables y de los resultados que puede emitir un juicio de valor. Entonces, los pasos serían así: inicialización, que es introducir las variables, colocar los pesos ideales a las variables para la correlación, hacer la sumatoria, que es la función base, propagamos hacia adelante, hacemos el cálculo de la pérdida para tratar de disminuir el error. El resultado lo hacemos backpropagation, que es retropropagación, es decir, el resultado que me salió lo vuelvo a ingresar como una entrada, optimizo nuevamente los pesos de las variables y vuelvo a repetir, valido y hago pruebas. Ese es el recorrido de aprendizaje de una red neuronal. Entonces, un ejemplo muy básico: las notas de estudiantes. Nota 1, nota 2, y esta es la nota que sacó el estudiante. Yo quiero saber, con base en estos datos, cómo puedo calcular el comportamiento de esos datos en el tiempo. Entonces, en el primer ingreso yo le doy un peso de 5 al primer ingreso y 0,5 al segundo ingreso. Ese peso, de lo que yo estimo que debe ser, es 7. Cuando él aplica la propagación, el resultado me da 6.4. Está alejado del resultado que yo espero, porque yo espero recibir 7. Y tengo 6.4, la diferencia es de 0.6. Entonces él hace el backpropagation, es decir, el resultado lo vuelve a ingresar, modifica los pesos, y aquí le entrega un peso de 4.0 y 3.0, cambia los pesos, inmediatamente vuelve a aplicar la función de propagación y encontramos acá que ahora le dio 6.4, es decir, disminuyó el margen de error. Ahora la diferencia es de 0.4, yo esperaba 6.8 y me dio 6.4. Vuelvo a ingresar, hago el backpropagation otra vez como una entrada, cambio los pesos de la variable, encuentro que las correlaciones son diferentes, vuelvo y calculo y encuentro aquí un menor error. Ahora
Yo esperaba 6.6 y me dio 6.4. Y así sucesivamente la neurona puede llegar hasta que el margen de error sea por debajo de 0,05, que es casi 1, y poder obtener un resultado. Entonces, ¿cómo esas redes neuronales se combinan para darnos a nosotros lo que estamos buscando? Bueno, ¿cómo las aplico? Entonces, decían nuestros antecesores que en el marco de la inteligencia artificial encontramos que dentro de la inteligencia artificial hay algo que se llama el machine learning, que es el aprendizaje automático, que es un subconjunto de la inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir a las máquinas mejorar con la experiencia. Pero resulta que dentro del machine learning hay algo que se llama el aprendizaje profundo, que es el deep learning, que es un subconjunto del machine learning que permite utilizar redes neuronales multicapas, convolucionales y convolucionales para, del resultado que obtienen los modelos de machine learning, aprender y convertirse en autónomos. Queremos hacer como un paralelo de los paradigmas. Antes teníamos que la programación tradicional recibía unos datos, se elaboraba un programa, eso se ingresaba a una computadora y obteníamos un resultado. Esa era nuestra programación tradicional, nuestros modelos de software tradicional, de analítica. Hoy, ¿qué tenemos? En Machine Learning tenemos hoy unos datos, tengo el resultado al que yo quiero llegar, pero no sé cómo llegar. Eso lo ingreso a una computadora y la computadora a través de redes neuronales es capaz de modelar cómo voy a llegar yo al programa que necesito para obtener este resultado. Eso es lo que es aprendizaje autónomo. Yo no, como desarrollador, no le tengo que decir al programa cómo comportarse. Yo simplemente le doy los datos y le indico cómo, y él comienza a hacer esta cantidad de cálculos, a reducir los márgenes de errores hasta encontrar el programa ideal para yo obtener mi resultado. Ese es el antes y el ahora. Entonces, por ejemplo, si miramos el Machine Learning como una disciplina científica, podemos decir que el Machine Learning nos va a permitir aprender automáticamente de los datos, descubrir patrones ocultos y tomar decisiones basadas en datos. Ya no vamos a tomar decisiones subjetivas, sino que en lo posible la mayoría de nuestras decisiones van a tener un alto peso estadístico de datos. Tan es así, si vemos estos ejemplos, por ejemplo, en la imagen de arriba vemos carros, lo decía Pedro en conferencia anterior, que nosotros hoy podemos, a través de Machine Learning, a través de redes neuronales, que es lo que está detrás del Machine Learning y del Deep Learning, encontrar patrones en los vehículos, inclusive en movimiento. Que hoy yo, a través de un video de IoT, puedo capturar esas imágenes, llevarlas a la nube y, aplicando técnicas de redes neuronales, descubrir los patrones e identificar personas, objetos, vehículos, teniendo alguna información. Y si le puedo alimentar con datos adicionales de resultados históricos, mucho mejor. Por ejemplo, si hay un dato de que el vehículo de placas KMV 643, que es mi vehículo particular, usa la misma ruta para ir de la casa al trabajo todos los días, y yo tengo ese dato histórico, entonces va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente el algoritmo de red neuronal para decir que si son las 9 de la mañana y yo mi ruta la hacía entre las 7 y las 10 de la mañana, en este momento yo debo estar en el kilómetro 5, que corresponde a la avenida Pedro Heredia en Cartagena, el sector Sena. Entonces es más eficiente el algoritmo. Y en alguna conferencia escuchaba a un autor a quien hago referencia y le doy créditos, a Daniel Calvo del Instituto IOI de Inteligencia Artificial de España, que decía que esto es mucho más ambicioso y es poder reconocer secuencias de ADN en, por ejemplo, en carcinomas. Esto que ven ustedes aquí abajito, la imagen de abajo, es el comportamiento, el genoma de una célula cancerígena. Entonces, detectar secuencias de ADN en estos carcinomas para mirar qué patrones hay de comportamiento en la enfermedad y poder saber en qué etapa debe intervenir y en qué etapa no se debe intervenir. Entonces, en este momento estamos mirando que en el mundo hay centros de investigación tratando de desarrollar modelos que permitan hacer reconocimiento de patrones de cosas como esta, de genoma humano. Y bueno, en el Machine Learning, que es como el central, es el que parte de la inteligencia artificial y padre del Deep Learning, que nos permite hacer todo esto a través de redes neuronales detrás de él, en el backend, lo que hoy los que somos desarrolladores, en el frontend está el resultado y detrás está el backend. Ese backend es las redes neuronales. Entonces podemos decir que clasificamos el Machine Learning en dos campos, uno que se llama aprendizaje supervisado y uno que se llama aprendizaje no supervisado. El resultado de cada uno de estos, uno se llama clasificación y otro se llama regresión, porque te da un resultado numérico. Y en el de regresión y el de clasificación te da una característica o un grupo. Y en el no supervisado te da un análisis en clúster o una reducción de dimensionalidad. Es decir, si tú tienes un modelo complejo, es lo que te va a dar como resultado, es decir, que tú para calcular lo que necesitas no necesitas tantas variables. Las variables que tú necesitas son 2 de 10 que tú ingresaste al modelo. Eso significa reducción de dimensionalidad y ya veremos por qué.
En el aprendizaje supervisado, aquí vemos en la gráfica el siguiente ejemplo. Yo tengo aquí etiquetados unos grupos de alimentos. Etiqueta 1 son las manzanas verdes, etiqueta 2 son los cítricos, etiqueta 1, aquí están, vean, las manzanas verdes y rojas, etiqueta 3 son las sandías, etiqueta 4 el banano. Yo tengo unos vectores de característica que es la información que yo poseo, de estos grupos de alimentos. Yo creo un algoritmo, ese algoritmo con redes neuronales, a través de la combinación de las etiquetas que yo coloco. Estas etiquetas que son salidas resultantes de modelos anteriores similares. Yo apliqué redes neuronales a un modelo de grupos de alimentos y el resultado lo ingresé a este modelo. Eso me permite tener un modelo predictivo, que es este rombo que yo tengo aquí abajo. Entonces, cuando yo le presento al modelo y le digo, esta figurita verde que tengo aquí y esta amarillita que tengo aquí, ¿qué es? Sin decirle qué es, obviamente. El modelo predictivo está en capacidad de revisar los vectores de características, mirar las etiquetas que yo le di de procesos anteriores que fueron backpropagation, que entraron aquí al modelo, y puedo decirle, mira, este verdecito que me está diciendo es el grupo 3, esas son las sandías. Y este amarillito que me está colocando aquí en el ingreso, esta imagencita, es del grupo 2. O sea, si es del grupo 2, son cítricos. Entonces, el modelo puede predecir a partir de entradas, etiquetas que yo tenía de modelos anteriores o de datos de terceros. Y además de eso, pues yo, a través del vector de características que yo puedo definir, que en este caso serían los pesos o los pesos de las variables, podría obtener este modelo de aprendizaje. Doy un ejemplo. Las dos salidas de este aprendizaje supervisado, una se llama regresión y otra se llama clasificación. Cuando el resultado es numérico se llama regresión porque es el resultado de una aplicación de un modelo no lineal o lineal. Perdón, de un modelo lineal. Y cuando se trata de clasificación es porque el resultado me da grupos. Me dice, mira, ese es grupos de manzana o esos son grupos de los cítricos. Entonces se llama salida categórica. Aquí tenemos dos ejemplos sencillos. El objetivo de este modelo era predecir valores continuos a partir de datos históricos etiquetados. Es decir, yo tenía un conjunto de datos históricos para la estimación del gasto de un cliente en función de sus rentas, de lo que recibe, de su salario. Yo soy un centro comercial y quiero establecer cuál es el porcentaje o cuál es la estimación de que lo que gasta un cliente de su renta en una determinada temporada. Entonces yo cojo los diferentes datos históricos que tengo de los comportamientos de venta de los clientes, ingreso esos datos a mi modelo y el modelo me va a hacer una regresión lineal y me va a mostrar el comportamiento de cada uno de esos clientes míos y patrón. Ese patrón me va a permitir a mí escoger un rango de dinero para poder decirle yo a los dueños de los almacenes de mi centro comercial, miren señores, las personas que tienen esta renta entre este rango y este rango, lo que más consumen es esto en esta época del año. Los que ganan entre esto y esto consumen esto y eso va a hacer que la gestión de marketing y de ventas sea más eficiente. Ese es un resultado numérico. Y si es un resultado categórico, es, por ejemplo, tengo este ejemplo. Anteriormente los bancos cómo entregaban los créditos a los cuentavientes. Pues si iba bien vestido, si demostraba que trabajaba en alguna parte, pues le daban el crédito. Hoy no. Hoy se hacen clasificaciones atendiendo a datos históricos y algunos parámetros que ingresa el cuentaviente. El cuentaviente ingresando un número determinado de hijos, número de personas a cargo, ingresos, dirección. Y con base en eso, él entrega unas clasificaciones. En esa clasificación, entonces el sistema es capaz de decirle al banco, a este cliente puedes clasificarlo dentro de este grupo. Este grupo azul que está aquí, que es el grupo de los que puedes prestarle hasta 2 veces su salario. Entonces, el modelo, a medida que van cambiando algunas de las variables, como puede ser la inflación, las tasas de interés, puede ser una pandemia, él va cambiando el diagrama categórico de las personas en cada grupo y así va a permitir dinámicamente una persona que el mes pasado tenía una capacidad de prestarle hasta 10 veces su salario, puede haber subido de categoría y puede haber pasado a un grupo donde le puedes prestar 100 veces su salario. Y lo contrario, ¿eso qué pasa? Reduce el riesgo financiero para pérdidas dentro del banco. Y tenemos la otra categoría de Machine Learning, que es el aprendizaje no supervisado. Fíjense en esta imagen que el aprendizaje no supervisado para el conjunto de entrenamiento no está etiquetado. Las imágenes no las tengo etiquetadas, es decir, el sistema no tiene ni idea porque no ha habido otros modelos de regresión o de backpropagation que hayan tomado información de otros modelos. Por ejemplo, si yo por primera vez voy a calcular, esta mañana escuché una noticia donde están haciendo un proyecto de factibilidad de transporte ferroviario, pero aquí no hay antecedentes en los últimos 50 años
de transporte eficiente ferroviario. Entonces yo no podría utilizar estadísticas de transporte ferroviario. Más sin embargo, yo sí podría dar un vector de características de la velocidad de un tren, la capacidad de carga de un tren, el máximo empuje de un tren, etcétera. Esos son los vectores de características. Pero yo no puedo dar estadísticas de cuánto comercio se ha hecho a través de máquinas sobre rieles, cuál es el vector de mantenimiento de esas máquinas, cuál es la cantidad de fallas, cómo predecir las fallas, el comportamiento de las máquinas en pérdida en horas. Eso no lo puedo determinar, entonces no puedo etiquetar. Este modelo no es supervisado porque no hay etiquetas. Entonces yo hago el algoritmo con mi mismo vector de características, hago la pregunta aquí a mi modelo predictivo, pero en el resultado él no me va a decir esto es una patilla, esto es un cítrico, esto es una manzana, pero sí me va a decir este pertenece a los grupos de las redondas que tienen centro verde, este pertenece al grupo de las que parecen un corazón y este pertenece al grupo que todos son de colores de la rama de los naranjas. Entonces él lo que hace es reducir y decirme un escenario de categorías donde yo puedo reducir en la correlación de variables qué variables tienen peso en mi modelo y qué no para obtener una respuesta. Es decir, yo podría utilizar un modelo de aprendizaje no supervisado y una vez ya haya tomado la información y haya reducido la cantidad de variables, este resultado utilizarlo en el modelo supervisado y encontrar una respuesta tan exacta. Entonces ahora ustedes se dan cuenta por qué ChatGPT cada vez está funcionando mejor. Porque si yo hoy le consulto sobre un algoritmo en Python para hacer un cálculo de la media, la mediana de una cantidad de 1 millón de datos que tengan que ver con resultados de exámenes médicos de pandemia de COVID-19 en Colombia. Muy seguramente ya hay varias personas que han hecho ese mismo cálculo o algo similar a nivel del mundo. Entonces, todo ese resultado es lo que ha hecho es determinar qué variables son importantes para obtener yo mi respuesta, utilizarla en un modelo supervisado para mí y entregarme el resultado. Luego, ese mismo resultado que me dio a mí, si mañana en una universidad de otra parte del mundo hacen ese mismo cálculo, utiliza los datos que me arrojó a mí hoy y cada vez se hace mucho más eficiente. Entonces tenemos aquí ejemplos. El aprendizaje no supervisado, aquí tenemos características, entonces por eso se llama análisis en clúster, porque empezamos a encontrar clúster de variables. Y si el resultado es una reducción de la cantidad de variables, entonces encontramos una reducción de dimensionalidad. Vuelvo al ejemplo de la calidad educativa en un centro. Si nosotros nos damos cuenta que la biblioteca no tiene ningún peso dentro del análisis que yo mencionaba anteriormente, entonces el resultado de este aprendizaje no supervisado, de este machine learning, es decirme, mira, me parece que solamente necesita el peso del profesorado y de la infraestructura para poder encontrar el modelo ideal para que tus estudiantes tengan un mejor rendimiento académico. Entonces saco de esa correlación de variables a la variable biblioteca. Bueno, ahora sí, tenemos un ejemplo práctico. Voy a hacer un ejemplo práctico muy sencillo, demoro 2 minutos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí? En el escenario de caso, aquí voy a colocar la diapositiva donde está el texto del caso muy interesante y muy similar a lo que nos estaba mostrando nuestro antecesor Pedro. Presentación. El caso es este, dice, un escenario corresponde a datos de ventas de una compañía que se encuentran en formato de hoja de cálculo en Excel, un conjunto de datos que pueden ser de cualquier fuente. Se tiene información a través de una herramienta de inteligencia artificial basada en redes neuronales para este caso particular. Ese complemento de inteligencia artificial de Machine Learning que está detrás es la herramienta, se llama ToughSpoke, una inteligencia artificial desarrollada en los Estados Unidos, que coge a partir de estos datos que yo le voy a mostrar, me va a generar un dashboard. Hoy en día yo para construir un dashboard yo tengo que entrar a Power BI, a Looker Studio, buscar la fuente, hacer los queries, mirar cómo lo quiero, yo lo quiero así, lo quiero asado, y empezar a ingresar datos para generar los tableros. Esta inteligencia artificial, yo le muestro dónde están los datos, en este caso los datos están en esta herramientica que les mostraba. Aquí tengo los datos, fecha de la venta, país donde nombre del vendedor, la categoría del producto que vendí, si es de aseo o de papelería, y el total de ventas. Entonces, previamente ese complemento que se llama ToughSpoke, que están viendo en mi pantalla aquí a mano derecha superior, se llama ToughSpoke Analytics. Detrás de él hay un conjunto de redes neuronales de Machine Learning supervisado y no supervisado. Entonces yo le estoy diciendo, mira, tengo este comportamiento histórico, yo creo que me formules un dashboard. Yo le doy clic aquí
Fíjense inmediatamente, del lado izquierdo, él me mostró los datos. Yo no he hecho ningún tipo de cálculo aquí. No he hecho absolutamente ningún cálculo. No he ingresado query. Él inmediatamente, yo le digo dónde están los datos. Él me dice, mira, te voy a separar. Aquí tú me tienes un measure que es un total. Tienes 3 atributos, categoría, país vendedor y tienes una fecha. Entonces él me dice, te muestro estos cuatro diagramas. Total por fecha y por categoría, aquí me los muestra, entonces yo digo, mira, por categoría que es papelería o aseo, los azules son aseo, los rojos son papelería. O me dice, pero también te puedo ofrecer este siguiente gráfico, el total por fecha y por vendedor, entonces me dice, en esta fecha, en esta semana, pues vendiste Consuelo, Antonio vendió 205, Consuelo vendió 268, Isabel vendió 310. Y por acá, entonces yo le digo, mira, aquí te muestra el récord de Antonio, me dice que Antonio es el que más vende, le sigue Consuelo, le sigue Isabel, le sigue Valeria. Y por categoría a mí se vende más papelería que aseo. Pero yo le digo, bueno, pero yo quisiera tener otras categorías, entonces yo le digo a la inteligencia artificial, bueno, refrescame los insights. Es decir, combíname otras variables. Este que está así, utilízalo como entrada de un dashboard nuevo con más categorías. Yo le doy esto y mira cómo me calcula ahora. Entonces él cambia. Y él me dice, bueno, ahora te lo tengo por fecha y por país. Entonces me dice, mira, en esta semana en Colombia se vendieron 268 artículos. En España se vendieron 310 entre esta semana. Y si ese no me sirve, le digo, bueno, vuelve y alimenta el modelo y haz back propagation de la red y regrésame el resultado. Entonces ahora viene y me muestra este otro modelo y me dice, no, mira, aquí te tengo una comparativa. La misma inteligencia me está diciendo, mira, ahora te voy a decir por país y te voy a mostrar por vendedor por país. Y te sigo mostrando qué se vende más, papelería y aseo, y quiénes son los mejores vendedores. Y te lo sigo mostrando. Entonces, fíjense cómo hoy la inteligencia artificial a través de redes neuronales recibe un conjunto de datos y comienza a aprender el modelo y comienza a generarte posibles combinaciones de datos para entregarte un mejor dashboard. Entonces, bueno, ese es el ejemplo que les quería brindar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Carlos, de nuevo, mil gracias. Qué bueno que en nombre de Asís, como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, nos hayas acompañado.